¡Ay, no! ¡No es impecable! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, no! Lo amo profundamente. ¡Hola, mis amis! Bienvenidos un día más al canal. Y hoy les traigo un video increíble. ¿Por qué? Porque traemos al rey de la ranchera. Sí, yo no lo conozco desde ya, porque esta es una recomendación de los comentarios. Porque recuerden que siempre yo los comentarios los leo todos y ustedes ahí me tienen que dejar recomendaciones siempre. Estuve revisando los comentarios del video de Juan Gabriel, el último video que subí, que si no lo fueron a ver, vayan a verlo, si quieren, si no quieren, no. Y me encontré con un nombre que me llamó mucho la atención, Pedro Infante. Así que agarré y dije, ¿por qué no? Hoy estamos acá en este video para conocer a esta persona. Nació en 1917, chicos, o sea, esta persona es una leyenda. Falleció desde ya, tengo entendido, creo que en el 57, porque estuve buscando un poquito de información. Porque es un artista nuevo y, no sé, sentí interés de buscar información de él. Porque ustedes saben que yo siempre miro los videos sin ningún tipo de información ni nada para poder sorprenderme como de más cosas y poder tener interacción con ustedes en los comentarios y eso, pero me llamó la atención y tenía ganas de buscar algo. Fue actor y cantante y es reconocido como uno de los mejores actores de México, cantantes de México, intérpretes, artistas de México. Filmó más de 60 películas y grabó como 300 y pico de canciones, así que una locura. Esta persona ganó premios en Berlín. Un grosso, la verdad que un grosso. Y en esta ocasión vamos a estar analizando la canción El Jacalito. ¿Sí? Jacal, se simuló con una casita. Yo me acuerdo por la novela de Marimar, El Jacal, con Papá Pancho y Mamá Lucinda. Canción de 1950. Pero antes, si esta es una de las primeras veces que estás viendo mis videos, te voy a dejar por acá arriba una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo de diferentes artistas. Hay un montón, siempre hacemos muchísimos artistas nuevos en el canal y repetimos algunos también. Pero también te voy a dejar por acá al costado todas mis redes sociales y empezamos por la plataforma Lila. Y estamos todos los domingos a las 11 de la noche. Y los miércoles a las 10 de la noche analizando a cantantes en vivo. Ustedes mediante un sorteo, si ganan el sorteo, me mandan un link y yo analizo en vivo el artista que ustedes desean. Pero bueno, hoy video corto entonces porque el video dura más o menos 2 minutos. Así que es un video cortito pero nos va a alcanzar. Yo siento que, no sé, ya lo siento. Vamos a estar analizando un poco todo lo que tiene que ver con la colocación de la voz, con la expresión. El actor, o sea, ya quiero ver esa expresividad, ese lenguaje corporal, la modulación, cómo... un cantante de aquel entonces, qué herramientas, qué recursos podría tener. Así que, manos a la obra y le vamos a pedir entonces al señor director a intro. Ah, recuerden que va a salir raro por el tema del copyright y el sonido voy a hacer todo lo que pueda para no tocarlo. Ustedes saben que yo trato siempre de darles lo mejor, pero en la caja de descripción van a encontrar el link del video original si lo quieren ir a ver, porque yo estoy acá para interrumpir y hablar muchísimo, así que ya saben, vamos. Ok, eso acá se llama zapucay, ese grito de como una expresión de alegría, de jolgorio. Ya te he seguido un año, mujer. Cada vez que te miro, te escondes tras del rebozo, mi bien. ¡Eso! Me sorprende. Ay, chicos, no sé si están vivos o no. Pero bueno, esto es parte de una película. Quiero saber eso. Quiero ver esa película. Tengo mucha intriga. Por esta persona, en realidad, tengo mucha intriga. Quiero conocerlo. El tema de la respiración, yo no sé si hablar mucho de eso porque no sé si está en vivo. Calculo que no, pero o sea, porque si es una película, yo supongo que es una película, lo más probable es que no esté grabado en simultáneo al mismo tiempo. Pero aún así, obviamente, la destreza, el control, siempre se siente. Y aparte también pensando que en esta época el autotune no, ¿entendés? Y no había los recursos por ahí de digitalización de la música. Entonces, nada, es como una voz bastante pura, o sea, es lo más puro que vamos a poder tal vez ver, escuchar. Nada más veo tus chapitas, mujer, porque aprietas los ojitos y no me los dejas ver. ¡Ay, chico! Me encanta. Está muy teatralizado. Ok, está como interpretando el papel de una persona muy, ahí como tímida. ¿Se dieron cuenta cómo cambian las formas de cantar? Está cantando... tal vez un poquito más riguroso, tal vez... Yo no sé si él tenía técnica o algo, pero como esto de abrir y colocar la voz. Una voz como bastante neutra, si se quiere. Pero los recursos interpretativos que tiene, no, son todo, me encanta.
Ya tengo un jacalito. Ok, qué propuesta. Donde podremos vivir muy solos y juntitos. Ay, nos podremos querer. Bien. También los finales de la frase bien marcados, o sea, como los queremos querer, querer. Claro, no se fue, está bien modulado. Muchas diferencias con los cantantes que conocemos ahora, con los más popularizados o los virales, digamos, de ahora. Son cosas, no podemos empezar a comparar esas cosas, obviamente. Estoy tratando de leer la mente de ustedes también. No estoy intentando comparar eso. Estoy tal vez tomando ciertas referencias como para poder hablar un poquito de su técnica, del estilo de aquel entonces también, del estilo a la hora de cantar, la voz cantada de esa época. La voz hablada también era muy cantada en esa época. Acá también en Argentina era como muy cantada la voz, más como en la época del 50, del 40, era todo como así, que che, pibe. Y si se fijan, tiene mucho de hablado esto, el texto está muy dicho. Seguimos. Está arriba de la loma, está entre el verde maizal. ¡Ay, ese vibrato! ¡Dios! Escucha, escucha. Está entre el verde maizal. Hermoso. Y muy cerquita del río pa' que tú puedas lavar. Ya tengo... A ese ya lo odio. El de trajecito lo odio porque siento que es el malo de la película. Pero, o sea, si bien siento que está como su voz muy impostada, como muy cantando así. Y eso, siento como que también tiene como parte de la naturaleza de su voz hablada. Nunca lo escuché hablar, no sé cómo habla. Puedo tal vez como detectar que su voz hablada era también así. Capaz que nada que ver, pero como me gusta meterme en la época. Tratar no sé, de analizar, de pensar cómo podría llegar a ser una clase de canto, cómo se preparaban la voz, cómo precalentaban. Si bien las técnicas más o menos mantienen como lo mismo, el mismo eje. Nada, me encantaría saber los recursos y cosas así. Tendría que buscar tal vez un poco de data de eso. Eso. ¡Ay, no! ¡No es que está en lo alto de la loma! ¡No! ¡Ay, no! Lo amo profundamente. Acá sí, aplicó un montón de cosas, o sea, se sintió ese control en la voz. Es mucho más difícil controlar un volumen así tan sutil, con un vibratito homogéneo, que sea como que el flujo de aire siempre sea continuo y parejo, a tal vez hacer una nota súper aguda y de pecho y ¡ah! Y todo eso. Es mucho más complicado, o por lo menos lo que siento yo en base a las clases que doy, a los alumnos con los que me topé y con mi experiencia. Es mucho más difícil hacer lo que está haciendo él en este momento que tal vez una voz muy aguda y potente, que también tiene sus complicaciones, ¿no? Pero hacemos las salvedades. Y debe estar bendito por una blanca paloma. ¡Ay, muy bien! Vamos, me encantó. Chicos, me encantan las rancheras. Lo que me gusta de las rancheras es esto del portamento todo el tiempo. ¡Ah! Me fascina. Tiene ese tinte, ese colorcito, ahí se siente en México, se huele. Chicos, me encantó, me gustó muchísimo, quiero saber más de él, escuchar algunas otras canciones que haya interpretado él, con todas esas cosas actorales que tiene y todo ese lenguaje corporal. Y me sorprendió mucho la voz, muy limpia, muy limpia. Si tienen recomendaciones me la dejan acá en los comentarios, por favor. Si les gustó el video compártanlo, pónganle me gusta, suscríbanse al canal si quieren más videos de él desde ya. Y ahora sí les puedo decir, amis, gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Los quiero.